¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 € disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900-810-042 o entra en abc.es/sonora. Hola, soy Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC. Esto es Después de la Tercera. José Luis Pardo es uno de los filósofos más relevantes de nuestro país, no solo por sus méritos académicos, que son muchos, y es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense, sino por la elegancia y los matices de su escritura y de su pensamiento. La ortodoxia nos llevaría a presentarle como uno de los mayores expertos en la obra de Gilles Deleuze, pero lo más relevante de Pardo creo que no está en lo que dice sobre lo que otros pensaron, sino en lo que él mismo piensa. En el año 2005 ganó el Premio Nacional de Ensayo con La regla del juego y en 2016 publicó Estudios del malestar, políticas de la autenticidad en las sociedades contemporáneas, un título que le valió el anagrama de ensayo. Pardo es además un melómano y conoce como pocos la cultura popular sin incurrir en las beaterías que a veces imponen los estudios culturales. Les recomendaría que leyeran todo lo que puedan de él y quizá La tercera de ayer sea un buen comienzo. Hoy viene a conversar a Después de la Tercera, un podcast de ABC, el filósofo José Luis Pardo. ¿Qué tal, profesor Pardo? Bienvenido a Después de la Tercera de ABC. Bien hallados vosotros. Muchas gracias. En La tercera de ayer introducías una pregunta, que es una pregunta antigua, y es si el arte debe ser autónomo o no con respecto a valores políticos o morales. Y me pregunto si alguna vez ha existido ese arte independiente o esa cultura independiente. Bueno, digamos que hay yo creo que un consenso bastante amplio que parece sensato en torno al hecho de que, bueno, lo que hoy llamamos arte, obras de arte, pues surgieron de la secularización de prácticas religiosas y que, por lo tanto, los objetos artísticos, qué sé yo, y quizá durante milenios, pues fueron objetos de culto que valían o eran apreciados únicamente por sus propiedades mágicas, sagradas, etcétera, ¿no? Claro, esto quiere decir que una imagen tenga valor de culto, como decía Benjamin, pues significa que es apreciada, solo vale, digamos, para aquellos que creen en el relato que subyace a los rituales en los que se usa, y bueno, pues para los que no, pues puede ser indiferente o incluso puede suscitar repugnancia, ¿no? Desde ese punto de vista, pues la diferencia entre imágenes que valen y que no valen, pues está clarísima. Solo valen aquellas que están, digamos, oficialmente cargadas con la fuerza de lo sagrado, de lo mágico, porque han sido consagradas de esa manera o porque la tradición, digamos, nos dice su procedencia, como el manto de la Verónica o el cáliz de la última cena, ¿no? Pero claro, esta es una situación que tuvo que cambiar radicalmente cuando, pues en un proceso que comienza lentamente en el Renacimiento y que de alguna manera se explicita del todo en la Ilustración, pues hubo un reparto nuevo entre lo público y lo privado, la religión pasó al dominio de lo privado y el arte, igual que la filosofía o la ciencia, pues se quedaron en la esfera pública. Entonces ahí sucede que para que un objeto pueda ser considerado como una obra de arte, o sea, apreciado como bello o por lo menos como algo desde el punto de vista estético, pues tiene que dirigirse ya no a esa comunidad cerrada que es la de las sociedades tradicionales, sino a esa masa de individuos anónimos que llamamos el público, ¿no? Y desde luego tiene que suscitar, como pasaba con los objetos de culto, algo así como una comunidad de sentimientos, es decir, que se transmite, digamos, por vía emocional y no de otra manera, pero claro, digamos que ya no es una cuestión obvia como cuando las obras eran objeto de culto, sino que esa comunidad es una comunidad abierta, es un poco esa comunidad que llamaba Georges Bataille la comunidad de los que no tienen nada en común, y por lo tanto, digamos, la cuestión misma de qué es valioso desde el punto de vista artístico o no, pues ya es una cuestión que está sometida a la discusión pública, y eso es lo que hace necesario, por ejemplo, la crítica de arte en el sentido moderno, que es una cosa completamente nueva. Entonces, digamos que la gran revolución que se produce a finales del XVIII y sobre todo en el siglo XIX en Europa consiste en eso, en que la obra de arte reclama
para su apreciación, digamos, una esfera de valoración autónoma que no se confunde con las demás esferas de valoración que son totalmente legítimas en su ámbito de competencias, como lo político, lo moral, lo religioso, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, en fin, la autonomía del arte, como la autonomía en general, pues siempre es relativa, ¿no? Es todo lo autónomo que podemos ser los seres humanos, pero en el bien entendido de que el proyecto, digamos, de los artistas modernos en el siglo XIX es claramente el de reclamar una jurisdicción propia que no se confunda ni le deba nada a esas otras jurisdicciones que, como digo, son perfectamente legítimas en su ámbito, ¿no? Y ese olvido del arte por el arte, no sé si nos ha llevado contemporáneamente a confundir el valor de la obra artística con su cualidad o con su calidad moral, porque pienso que hay piezas que son magníficas, pero que responden a causas innobles, y los totalitarismos en muchas ocasiones, por ejemplo, han sido elementos dinamizadores de expresiones artísticas sublimes, y al mismo tiempo, y creo que esto además es un fenómeno muy contemporáneo, hay causas bien intencionadas que generan un arte mediocre, pero sin embargo un arte que se celebra muchísimo, ¿no? En literatura, por ejemplo, se apela siempre al lugar de enunciación para legitimar obras que son mediocres. No sé si estarías de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Es decir, la consideración, digamos, moral o política de las obras de arte es en el fondo, digamos, un tema bastante antiguo. Lo que es bastante novedoso es la reclamación de autonomía, pero la consideración desde el punto de vista el escandalizarse, digamos, moralmente porque en una obra haya un desnudo, etcétera, esto es una cosa que ha pasado siempre y es un poco, tiene que ver con ese rechazo a lo que no parece que sea de los nuestros, ¿no? Entonces, ese tipo de consideración es un ataque, desde luego, a la libertad artística. Y bueno, pues en el terreno de la literatura yo siempre me acuerdo, y también, como tú me decías, yo también lo cuento en clase a veces, ¿no? Pues que en cierta ocasión, no voy a decir nombres ni lugares, pero fuera de España, en un acto cultural, yo escuché una conversación entre dos, en este caso eran novelistas, que decían, bueno, es que ellos eran como muy de izquierdas, los dos, y que vamos, que no es que fueran ellos de izquierdas, que me parece muy bien, sino que es que su literatura era de izquierdas. Y bueno, llevando la cosa al extremo, es que en el fondo lo que afirmaban es que la literatura es de izquierdas, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, digo, bueno, vamos a hacer un canon o un índice de obras literarias, a ver si son de izquierdas o de derechas. Y yo pregunto algunas veces a mis alumnos, bueno, Proust era un escritor de derechas, es decir, En busca del tiempo perdido es una novela de derechas, porque era un señor que era, en fin, escribía en Le Figaro y fue promocionado al premio Goncourt por el director de un diario monárquico en Francia, ¿no? Pero bueno, como además de eso era homosexual y judío, pues bueno, eso ya parece que cuenta como de izquierdas, ¿no? Entonces, en fin, me parece una cosa, digamos, que puede tener un cierto interés desde el punto de vista psicopatológico, pero desde el punto de vista artístico y estético yo creo que es una confusión verdaderamente lamentable. No le tenemos aquí ningún miedo a los periódicos monárquicos, pero estaba pensando que efectivamente aquí en España también había, no daremos los nombres, pero había un insigne editor que se jactaba de no haber publicado nunca ningún autor de derechas. Y viendo el catálogo de su editorial, mi sensación, o sea, no solo es el escándalo de decir qué cosa tan bárbara, sino que viendo el catálogo de su editorial pensaba, bueno, pues se le han escapado por debajo del radar muchísimos autores que son muy de derechas, porque en ese sello que alardeaban no ser de derechas, se contaban muchos autores que eran explícitamente de derechas o conservadores y no pasaba absolutamente nada. Lo que es extraño, y sí querría preguntarte, es que ¿cuál crees que es el origen de esta beatería cultural contemporánea? Porque parecía una conquista, ¿no? Esa autonomía, digamos, del arte, una conquista irreversible de la historia. Y de pronto un paso atrás. ¿Qué hace posible estos pasos atrás? Bueno, yo creo que, en primer lugar, digamos, yo creo que buena parte, sobre todo en el mundo de las artes plásticas y visuales, procede de lo que sucedió con las vanguardias, ¿no? Las vanguardias son un movimiento. Es verdad que hablar de las vanguardias es un poco injusto porque hay muchas clases de vanguardias y muchos tipos de vanguardistas, pero en general, digamos, es un movimiento que solo tiene sentido y razón
precisamente porque existe la autonomía del arte, digamos, no se le habrían tolerado ni a Picasso, ni a Duchamp, ni a ninguno de estos las cosas que hicieron si no fuera porque había un ámbito de autonomía del arte donde el artista podía hacer de su capa un sallo, pero por otra parte, digamos, fueron unos artistas que por lo menos en un sentido mayoritario rechazaban justamente la autonomía del arte porque su proyecto era el de una sociedad, digamos, utópica, en la cual pues el arte estuviera disuelto en la vida y por lo tanto no fuera una esfera separada de todo lo demás, una especie de nostalgia de lo que fueron las sociedades tradicionales, donde en efecto pasaba así, ¿no? Donde todo estaba, no había fronteras entre lo político, lo religioso, lo artístico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese proyecto que políticamente fracasó, sin embargo ha dejado una herencia cultural enorme y sobre todo pues una intención que yo creo que se ha observado mucho en los últimos tiempos, de que a través del arte se puede llevar a cabo algo así como una política revolucionaria, que aquello que ha fracasado en otros órdenes, pues a través de la cultura se puede filtrar ese espíritu revolucionario. Lo cual pues conduce a una situación también complicada, que no se da solo en el terreno de las artes, sino también en el de la filosofía y en el terreno intelectual en general, ¿no? De unos artistas que por una parte no pueden subsistir si no es en las instituciones creadas justamente por la autonomía del arte, pero que por otro lado se sienten muy incómodos en ellas y se sienten obligados a luchar contra ellas y en fin, esto les obliga, digamos, a vivir en una contradicción perpetua. Vamos a meternos en algún charco o a proponer algún charco porque sí. En tu texto ya antes habías hecho referencia a Walter Benjamin y yo debo confesarte algo que no sé si compartes o si yo estoy muy equivocado, pero no sé si hemos sobredimensionado a Walter Benjamin como filósofo precisamente por su compromiso antifascista. Yo cuantos más años cumplo, menos magia encuentro en sus escritos. No sé si te pasa lo mismo. Sí, bueno, yo tengo con Benjamin digamos, el corazón partido, porque por una parte soy un grandísimo admirador de su texto sobre Baudelaire, sus textos en realidad, pero bueno, sobre todo sobre algunos motivos en Baudelaire, que me parece desde luego, hasta donde yo llego, pues de lo mejorcito que se ha escrito sobre Baudelaire y una cosa, en fin, de finísimo olfato. Pero por otra parte, digamos, durante muchos años he estado explicando en la facultad la obra de arte en la época de su reproducción mecánica y francamente es un texto infumable en muchos sentidos. O sea, tiene muchas intuiciones, como pasa con Benjamin, valiosas y muy brillantes y muchos fogonazos realmente estupendos cuando habla de cine, etcétera. Pero, digamos, hay una lucha por defender efectivamente la politización del arte, que, en fin, él pelea, digamos, como gato panza arriba para que eso no se pueda reducir a propaganda, pero es que si tú lees el texto no hay otra cosa. Es decir, que está reduciendo el arte a función de propaganda, ¿no? Y sobre todo ese final apoteósico de la politización del arte o la estetización de la política, etcétera, pues a mí siempre me ha sonado como lo de las dos Españas de Machado, ¿no? Que una de las dos ha del arte el corazón. Es decir, que la de charanga y pandereta, pues desde luego no es muy atractiva, pero la del cincel y de la maza, pues tampoco me parece una cosa intensa, que yo no me atrevo a decir hemos sobredimensionado, pero desde luego hay textos de Benjamin que por haber sido leídos siempre, digamos, en el contexto de los intelectuales marxistas y por lo tanto obedientes a un mismo programa ideológico, pues no se ha examinado, digamos, con la suficiente libertad como para hacerle la crítica que muchas de sus tesis se merecería, ¿no? Y, profesor Pardo, en tus textos normalmente hay una amplia ambición cultural donde nos podemos encontrar referencias a los Stones, a los Beatles, a Deleuze. En muchas ocasiones rebasas, y yo creo que es uno de tus méritos, porque fuiste uno de los primeros en hacerlo con verdadera gracia, los márgenes más ortodoxos de la filosofía. Y sin embargo, este gesto de transgresión, no sé cómo lo concilias con tu crítica a los estudios culturales que, digamos, son el artefacto apologético de esta ruptura de los márgenes. ¿Por qué eres crítico con los estudios culturales? ¿Qué resistencia te genera? ¿No te integras bien en ese rubro?
No, digamos que yo, en cuanto a lo primero, digamos, a las cosas que escribo, pues la verdad es que, en fin, me he devanado mucho los sesos con eso. Siempre me parecía que lo que yo hacía pues era demasiado académico para el mundo o demasiado mundano para la academia. Y bueno, en un momento dado me he liberado de ese prejuicio, porque me he dado cuenta de que, bueno, yo lo que sé hacer es eso, entonces no puedo hacerlo de otra manera. Ahora, en el caso de los estudios culturales, pues yo creo que los estudios culturales son, lo decía Stefan Colini, lo explicaba también muy bien Richard Rorty, forman parte, digamos, de ese magma ideológico que consiste, pues lo que decíamos antes, en intentar utilizar el arte como vía de transmisión de consignas ideológicas, ¿no? Que eso ha estado siempre fuera de mi campo de acción, ¿no? Y que, digamos, eso, digamos, era una forma, yo creo, sobre todo en los Estados Unidos, que es quizás su origen principal, pues de revalorizar. O sea, todo esto de los estudios culturales nació en el mismo momento que nacieron, digamos, la idea de que las universidades, sobre todo las públicas, claro, pues eran un artefacto muy caro, y que los estudios de humanidades y las facultades de letras, pues, en fin, eran muy poco rentables. Y entonces, digamos, los profesores de estas facultades, o por lo menos algunos de ellos, en fin, sugirieron la idea a los propios políticos de que, bueno, si bien no podían rentabilizarse económicamente igual que los estudios de ingeniería o de química orgánica, pero sí que podían encontrar una rentabilidad política forjando ese nuevo elemento, y de ahí el apellido de cultural, ¿no? De identidad cultural de unos nuevos sujetos revolucionarios, ¿no? Que viniesen de alguna manera a relevar al proletariado que ya estaba muy aburguesado. Y entonces, pues para mí forman parte de esa misma idea de intentar fragmentar ese público anónimo que constituye, digamos, la esencia de la ciudadanía ilustrada, y etiquetarle con una identidad y convertirlo en una clientela y fidelizarlo, digamos, a un tipo determinado de productos visuales, y además promover de alguna manera una forma de censura, ¿no? Es decir, pensar que porque las injusticias, o porque se prohíba representar las injusticias, pues va a haber menos injusticias, es una ingenuidad aparentemente, pero es verdad que esto viene muy apoyado en muchas cosas que pasaron en Europa y sobre todo en Francia en los años 60 y 70, donde pues se divulgó la idea de que en el fondo la enfermedad no era más que un discurso que el discurso médico hacía y que producía enfermos, y que en realidad las cárceles no servían para castigar los delitos, sino para producir delincuentes, y que las elecciones generales solo servían para producir votantes dóciles. Bueno, quiero decir, ahí surgió un poco el espejismo de que a través de la palabra y del discurso y de los llamados estudios culturales, pues se podía forjar, digamos, una nueva revolución, ¿no? Que, en fin, no digo yo que esté bien ni mal, pero es que estas cosas la Iglesia las hacía mucho mejor. O sea, quiero decir que tenía su congregación para la doctrina de la fe, a propaganda fide y tal, pero bueno, yo creo que el dominio de las artes es otra cosa. De hecho, es muy paradójico, las mismas personas que decían o que sostenían o que incluso fanatizaban el discurso de la construcción social de la psiquiatría y decían que efectivamente la patologización psiquiátrica es una construcción social o cultural, son las mismas personas que hoy reclaman salud mental como driver político esencial, ¿no? Y casi es contradictorio, porque son las mismas personas que hace 10 años decían que eso era una construcción social y cultural, hoy lo sitúan en el centro del discurso político. Sí, aparte de que yo creo que la misma, o sea, el descubrimiento de que hay muchas cosas que son una construcción social, es decir, que no son naturales, que pertenecen más a la jurisdicción de la libertad que a la de la naturaleza,
pues hombre, bueno, me parece que es una contribución de las ciencias sociales importante. Pero claro, que una cosa sea una construcción social no quiere decir que nosotros podamos construirla y destruirla a nuestro libre albedrío, ¿no? Quiero decir, por supuesto que el dinero como medio de intercambio es una construcción social, pero eso no significa que nos podamos poner de acuerdo unos cuantos y empecemos a pagar la cuenta con billetes de los pitufos, ¿no? O no sé, también es una construcción social la amistad, tantas cosas, pero la lengua, ¿no? Que claro que es una construcción social, pero no nos podemos poner de acuerdo unos cuantos hablantes y decir, vamos a cambiar los fonemas del castellano y a partir de mañana van a ser solo 5. Pues que no se puede, o sea, que las construcciones sociales tienen una resistencia que no es desde luego la de la naturaleza, pero es una resistencia, ¿no? Y es también digamos, una ofensa a las propias ciencias sociales el pensar que porque se diga que algo es una construcción social, eso signifique que se puede cambiar de aquí a mañana, ¿no? Ojalá, pero no es así. ¿Sí? Y llevando el debate a lo estrictamente académico, no sé si esa hipermoralización en el fondo no ha acabado atentando contra las categorías tradicionales que nos permitían distinguir distintas disciplinas. Pienso, por ejemplo, en la muerte de la literatura, cómo la literatura ha ido desapareciendo paulatinamente de los nombres, de los rubros, de los departamentos en las universidades americanas para dar lugar a cuestiones tan exóticas como estudios atlánticos o estudios ibéricos, donde lo mismo puedes estudiar el chorizo de una provincia, como una película de Almodóvar, o el Quijote. No sé si como académicos, y aquí empleo un plural vindicativo, deberíamos ejercer alguna forma de activismo reactivo contra algo que ya digo que en términos puramente asépticos desde una perspectiva política acaba resintiendo el objeto de nuestro estudio. No quisiera pensar que a la filosofía le pasara lo mismo, pero sí que es verdad que estoy viendo que cada vez más se estudian cosas en filosofía que no se compadecen con lo que tradicionalmente es la tradición filosófica. Sí, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, digamos, una de las cosas que es urgente es la defensa de la libertad académica, ¿no? Porque precisamente porque la universidad debe ser el foro de la pluralidad de ideas, etcétera, etcétera, lo que nunca debe suceder, pero bueno, esto no es una cosa que diga yo porque se me ha ocurrido ahora, sino que el informe Kelvin, me parece que se llamaba Calden, ¿no? De 1967 de la Universidad de Chicago, ya lo decía, bueno, aquí admitimos todo tipo de opiniones, todo tipo de posturas, la gente puede ir a la manifestación que le parezca mejor, pero lo que no puede hacer la universidad justamente es tomar una posición política o ideológica concreta, porque entonces estaría justamente minando la libertad intelectual de sus componentes, ¿no? De sus miembros, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de discursos que se acaban imponiendo son discursos que no solamente es que obstaculizan o cercenan, sino que marginan realmente la actividad académica, poniendo los mismos mecanismos de investigación académica al servicio de unos fines que son, pues eso, básicamente ideológicos, ¿no? Y por terminar con una nota de optimismo, ¿es posible que la vieja Europa, yo lo creo, yo aquí adelanto que la pregunta va cargada porque yo sí lo pienso, que la vieja Europa pueda acabar siendo el bastión de resistencia en virtud de la condición pública de las universidades? Es decir, nosotros no tenemos, sobre todo los profesores que tenemos la fortuna de impartir docencia en universidades públicas, no estamos sometidos a la ley de la oferta y la demanda, estamos protegidos, nuestra libertad de cátedra está más protegida que la de profesores, quizá en otros contextos, pienso en contextos anglosajones, que sí que son, digamos, sensibles a un despido, más sensibles a un expediente. Puede que esa vieja Europa protegida en universidades públicas pueda ser el lugar desde el que reconstruyamos, digamos, el vigor intelectual y libérrimo, me atrevería a decir, de las universidades. Yo no me atrevo a contestar porque no, digamos, en fin, el futuro me es desconocido. Pero lo que sí creo es que debemos luchar por eso. Es decir, que yo creo que tenemos una munición importante en las universidades públicas, que son, entre otras cosas, los estudiantes. Y yo creo que, en fin, el trabajo de los profesores en este momento, aunque sea el de siempre, pero es también, sobre todo, defender eso que tú llamas los valores de la vieja Europa, en fin, defender la libertad, decirla. En el mismo caso de las obras de arte,
Pues de la misma manera que para la filosofía, pero incluso para la ciencia, se exige libertad de pensamiento, es decir, que en un diálogo como los de Platón, nadie puede ir con su identidad por delante y decir, oiga, yo no tiene usted que hacer caso porque soy fulano de tal y me llamo no sé qué. No, es decir, que allí solo vale el valor de las buenas razones en el discurso. Pues de la misma manera, en el caso del arte, el arte moderno y contemporáneo exige un espectador con una imaginación libre, no esclavizada, digamos, a una retahíla más o menos ideológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que la labor de las universidades debe ser esa. Ahora, digamos, todo aquello que llamamos la reforma de Bolonia y el plan Bolonia, pues eso ha hecho mucho daño, porque eso ha conducido, como te decía antes, no solamente a intentar rentabilizar económicamente las carreras universitarias, sino también rentabilizarla políticamente e ideológicamente. Y eso, digamos, no digo que sea irreversible, pero digamos los daños, los desperfectos que han producido serán difíciles de reparar, pero creo que tenemos la obligación de luchar por eso. Pues profesor Pardo, yo seguiría hablando contigo muchísimo tiempo, espero que tengamos ocasión de vernos y de seguir prolongando esta conversación, pero por el momento solo puedo agradecer tu paso por Después de la Tercera y también el texto que ayer abrió nuestro periódico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Encantado. Puedes escuchar Después de la Tercera cada jueves en abc.es, pedírselo a tu altavoz inteligente y también estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox o Spotify.